Bienvenidos a este cuarto bloque y como habíamos anticipado vamos a seguir trabajando con la dimensión semántica del lenguaje y en particular en este bloque vamos a trabajar sobre la clasificación y la definición. Y como decíamos antes, si bien la denotación de un signo puede faltar o bien puede ser imprecisa, podemos en cambio acercarnos a su designación. Y el procedimiento para designar es la definición. Sin embargo, la definición se construye en base a un sistema clasificatorio. Ahora, usar un lenguaje es ya disponer de un sistema clasificatorio que nos permite identificar conjuntos o clases de objetos. Pero distintos lenguajes, hay que tener en cuenta, ¿no?, clasifican el mundo de diferentes maneras sin que ninguna de estas clasificaciones sea más verdadera que la otra. En un sistema, por ejemplo, clasificatorio de inclusión de unas clases en otras, a la clase que incluye a otras se la denomina género y a la incluida especie. Así, por ejemplo, el término vegetal es género y el término fruta es especie. Pero a la vez, fruta es género y manzana es especie. Y manzana es género y roja es especie. El género, hay que decir, tiene mayor extensión que la especie, porque remite justamente al número de ejemplares, pero tiene menor designación, porque tiene menos notas definitorias. Y viceversa, la especie tiene menor extensión que el género, pero mayor designación. Ahora, en el caso del lenguaje ordinario, en el lenguaje coloquial con el que nos manejamos habitualmente, la operación de definir se realiza con altos niveles de ambigüedad y vaguedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambigüedad y vaguedad entonces? Decimos que un término es ambiguo cuando tiene polisemia, es decir, cuando tiene más de un significado. Por ejemplo, el término banco. El término banco refiere tanto a la institución bancaria como al asiento, ¿no? Y decimos, por otro lado, que un término es vago o que una expresión es vaga cuando no se puede determinar con precisión cuáles son sus límites. Por ejemplo, el término frío. No es lo mismo el término frío utilizado cuando se hacen 10 grados bajo cero que cuando hacen 10 grados centígrados. Bueno, hay que determinar ahí de qué hablamos cuando hablamos de frío, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, esta ambigüedad y esta vaguedad puede ser salvada justamente por el contexto. En ese sentido, el uso resuelve el problema de la ambigüedad y vaguedad. Sin embargo, como el lenguaje científico persigue la univocidad, es decir, la necesidad de que haya un único sentido, es necesario establecer procesos de criterios de clasificación y que sean bien precisos, ¿no? Y para eso se establecen ciertas reglas. Por ejemplo, la de preservar siempre el mismo criterio para definir. O la de que la definición debe ser una definición completa, que debe abarcar a todos los individuos de la clase. Y otra de las reglas de la clasificación es que las partes deben excluirse mutuamente. Es decir, en este sentido, por ejemplo, no podríamos definir al término animal haciendo una clasificación en vertebrados e invertebrados y a la vez en vivíparos y ovíparos. ¿Por qué? Porque la clasificación de vivíparos y ovíparos ya está incluida en la de vertebrados e invertebrados. Ahora bien, la forma de aproximarnos a un signo es entonces por su designado, el cual se obtiene por la definición. Como dijimos, el discurso científico persigue la univocidad, es decir, que los términos no sean vagos y ambiguos, y para eso se necesitan definiciones precisas. Definir entonces es delimitar el significado de un término, y esto no implica hacer ninguna afirmación acerca de la realidad. No es hacer una afirmación sobre la realidad, definir, sino que es hacer una afirmación acerca del lenguaje. Lo que se definen no son objetos, no son cosas, sino que lo que se definen son términos, palabras. Así, no definimos al objeto, al ente material tigre, sino que definimos el término tigre. Ahora, una definición consta de dos partes. El término a definir, al que se denomina definiendum, y lo que define al término a definir. Es decir, lo que define, lo que da la definición. Y eso lo denominamos definiens. Ahora, como decíamos que una definición lo que pretende es precisar el sentido de los términos, necesitamos establecer ciertas reglas para definir.
Y tenemos al menos 5 reglas para definir. Una de las reglas es que una definición no debe ser circular. Esto significa que para definir un término no se debe recurrir a una palabra de la familia de palabras de ese mismo término a definir. Por ejemplo, si yo quiero definir estetoscopio, no puedo definir estetoscopio como instrumento que se utiliza para estetoscopiar. ¿Por qué? Porque ahí tendría ahora el problema de la circularidad de tener que definir qué es estetoscopiar. Bien, otra de las reglas para definir con mayor precisión es que una definición no puede ser ni muy estrecha ni muy amplia. Esto significa que la extensión del definiendum debe ser idéntica a la del definiens. Así, por ejemplo, si yo quiero definir el término perro, por ejemplo, y para definirlo utilizo el término animal y digo perro es un animal, bueno, esa definición es demasiado amplia. ¿Por qué es demasiado amplia? Bueno, porque el definiens animal abarca más individuos de la clase que el definiendum perro. Es decir, no son idénticas la extensión del definiendum con la del definiens. Ahora, si yo quiero definir perro diciendo animal doméstico, vertebrado, de la familia de los canes, entonces, y digo animal doméstico vertebrado de la familia de los canes que se llama groucho, por ejemplo, entonces esa definición es demasiado estrecha. ¿Por qué? Porque ahí el definiens solo incluye a determinados individuos de la clase, a todos aquellos que sean animales domésticos vertebrados que se llamen groucho, de la familia de los cánidos que se llamen groucho, es decir, a todos los perros que se llamen groucho, nada más que a esos, no incluye al resto. Otra de las reglas de la definición es que no debe ser metafórica, es decir, que para definir un término no debemos recurrir a expresiones metafóricas. La cuarta regla de la definición es que la definición no debe ser negativa cuando puede ser positiva. Esto significa que si yo quiero definir, por ejemplo, perro, no puedo decir que perro es aquello que no es gato, o animal que no es gato. ¿Por qué? Porque estaría definiendo negativamente a una expresión, a un término, cuando podría hacerlo de manera positiva. Y por último, la última regla de la definición es que no debe recurrirse a sinónimos. Es decir, que para definir un término no puedo recurrir a otros términos que signifiquen exactamente lo mismo. Bien, por último, hay que señalar que nosotros en el texto hemos traído 5 tipos de definiciones, ¿no? Que ustedes pueden abordarlas allí en el texto. Esas definiciones son la definición lexicográfica, la estipulativa, la aclaratoria, la persuasiva y la teórica. Ustedes pueden profundizar allí, que ahí mismo está bien explicitado y con variados ejemplos cada uno de estos tipos de definiciones. Bueno, nos vemos en el próximo y último bloque para tratar la dimensión pragmática del lenguaje. Hasta el próximo bloque.